hermanos. Quiero invitarte a que abramos la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Y vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar hoy a través de este capítulo. Jonás es un hombre que todos o en su mayoría conocemos la historia. Es un hombre testarudo al principio porque el contexto del capítulo 3 está basado precisamente en este sentido. Un hombre testarudo, un hombre desobediente, un hombre que huye de Dios, que quiere ir lo más lejos de Dios, que quiere estar bien alejado del Señor, no quiere escuchar la voz de Dios. Es un hombre que es arrojado al mar, es un hombre que estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez. Y allí en medio de esta circunstancia, Jonás ora a Dios. En medio de la profundidad del abismo, allí en el mar, ora a Dios y promete cumplir y obedecer a Dios para ir entonces a cumplir lo que Dios le está pidiendo que haga. Es un hombre que experimentó la gran misericordia de Dios en todo su esplendor. Y a pesar de su testarudez, Dios le concede una segunda oportunidad. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 3. Y comienza diciendo la palabra del Señor. Entonces, por segunda vez, vino palabra del Señor a Jonás que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y publica en ella el pregón que te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la orden del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de 3 días de camino, para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, y él se levantó de su trono, se quitó su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mandó anunciar en Nínive, por orden del rey y de sus grandes: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio todos los hombres y clamen a Dios con toda su fuerza, y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que está en sus manos. Tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. Cuando Dios vio que los hombres de Nínive hicieron tal cosa, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho que les iba a enviar. Gloria a Dios por este capítulo, apreciado hermano. Porque qué bueno es tener segundas oportunidades en la vida. Y yo creo que alguna vez usted ha tenido muchas segundas oportunidades en su vida. Qué bueno es que cuando usted le ha fallado a su esposa o a su esposo y recibe una segunda oportunidad, qué bueno es que usted desea aprovecharla. Cuando usted falla a su padre, falla a su hijo, falla al hermano, es gratificante saber que hay una segunda oportunidad. Pero esas segundas oportunidades hay que aprovecharlas, no hay que desperdiciarlas, no hay que abusar tampoco de estas segundas oportunidades. Pero qué más gratificante es saber que podemos tener oportunidades de Dios, que podemos recibir incluso de Él su perdón. Y eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 3 del libro de Jonás. Jonás tiene ahora una segunda oportunidad para ir a cumplir el mandato que Dios le había encomendado. Y la misericordia de Dios es muy, pero muy grande. Es una misericordia extensa, es incomprensible para nosotros, incluso como seres humanos. Es la misma misericordia que Él sigue teniendo, la tuvo en el pasado, la tuvo ayer, la tiene hoy, la va a tener mañana, y es el mismo Dios de los siglos y de los siglos.
Ese es el mismo Dios misericordioso que actuó en la vida de Jonás y que también actúa en nuestra vida en este momento. Ahora, en la mente humana generalmente se espera una reprensión de parte de Dios con una persona que fue tan terca y tan desobediente. Y quizá eso es lo que nosotros esperamos. Si alguien falla, pues lo mejor es que, y lo que decimos es, tiene que ser castigado, tiene que enfrentar su consecuencia y tiene que recibir su castigo. Esa es la mente humana. Porque nosotros, como seres humanos, carecemos de misericordia y esperamos un castigo. Pero en el caso de Jonás no hay un castigo. La Biblia no me habla de eso, solo me habla de misericordia, solo me habla de una inexplicable gracia de Dios, porque Dios espera que Jonás haya aprendido la lección. Dios no lo juzga, Dios no lo critica, no lo llama a cuenta y le dice, mira Jonás, ¿por qué hiciste todo eso? ¿Qué estabas pensando en tu mente testaruda cuando hiciste todo esto? Que quieres alejarte de Dios, que irte muy lejos, que no quieres obedecer lo que te estoy diciendo. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Dime, quiero hablar contigo. No encontramos en el libro de Jonás tal cosa. Solo lo que encontramos es misericordia y amor de Dios hacia Jonás. Porque Dios cree que ya Jonás ha aprendido la lección en este claustrofóbico estómago de este gran pez. Y todo el libro de Jonás es un legado de misericordia. De hecho, si quieres conocer lo que sucede en el capítulo 1 y el capítulo 2, pues te invito a que vayas a mi canal de YouTube, Pastor Moisés Prieto, suscríbase y ahí están los dos temas anteriores de este libro maravilloso de Jonás. Jonás capítulo 1 y Jonás capítulo 2. Y usted va a encontrar lecciones profundas en relación a esto, porque todo el libro de Jonás, como te digo, es un legado de misericordia. Y nosotros tenemos que aprender grandes lecciones aquí. La primera lección que tenemos que aprender, apreciado hermano y amigo, es que tenemos que experimentar en nuestra vida la misericordia de Dios. Yo tengo que aprender de la misericordia de Dios. Como líderes de la iglesia necesitamos actuar con misericordia. Debemos aprender esto para nuestro diario vivir. Tenemos que tener misericordia con aquellos hermanos más débiles que fallan en la fe. A veces es muy fácil conseguir líderes que buscan a como dé lugar hacer leña del árbol caído. Y esto es triste. Eso pasa en muchos lugares. A veces rechazamos y arrinconamos a aquellos seres que han fallado sin darnos cuenta que todos de una u otra forma necesitamos la misericordia de Dios. Hermano, yo he visto hermanos llorando, acosados por ancianos y por miembros de junta de las iglesias. Yo he visto hermanos acosados por su pastor, que incluso han venido para hablar conmigo llorando, explicando, diciéndome, pastor, ¿qué hago? No me quieren en la iglesia, el pastor dice esto, y yo sé que yo fallé, pero yo tengo esperanza y misericordia de Dios. Yo quiero volver a mi iglesia, pero me miran feo, me están acosando, me están diciendo tantas cosas. Y también en carne propia, yo he sido acosado por algunos hermanos como líder, como pastor. Porque algunos no han experimentado la misericordia de Dios y a veces algunos pensamos que las cosas en la iglesia tienen que hacerse a mi manera, a mi forma como líder y no según la forma y como Dios está diciendo que debemos actuar con misericordia. Así que cuando una persona hierre, cuando una persona falla, apreciado hermano, no lo juzguemos, porque caras vemos todos los días. Pero sufrimientos y desgracias nosotros no sabemos. Cada persona está librando una batalla muy, pero muy terrible y tenemos que aprender a actuar con la misericordia de Dios. Por eso dile a la persona que tienes allí a tu lado en tu casa, a los miembros de tu familia, dile, necesitamos aprender de la misericordia de Dios. Todos los días necesitamos hacerlo. Dile a la persona que está a tu lado o dile a Dios en este momento, Señor, ayúdame, enséñame a tener tu verdadera misericordia. Entonces Dios no acosa aquí a Jonás, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y yo tengo que aprovechar la gran bondad de Dios que me da su misericordia, pero cuidado, tampoco abusemos de la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a mirar a todas las personas con esa infinita misericordia. Y el centro del libro de Jonás,
Todo el libro es precisamente la bondad y la misericordia, la ternura insondable que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso te digo, ve allí a mi canal y ve los otros sermones, porque vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo, vas a entender muchas cosas interesantes. De hecho, el libro de Jonás menciona 13 veces la palabra Dios. Aparecen 21 veces que menciona la palabra Jehová y solo 18 veces menciona la palabra Jonás. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro es Dios, un Dios lleno de amor, de ternura y de misericordia. Grande en extremo nuestro Dios. Así que Dios le concede una segunda oportunidad a Jonás. Y el versículo 1 comienza con un plan extraordinario que Dios tiene. Desde el mismo inicio del capítulo vemos ese plan extraordinario, porque dice, levántate y ve a Nínive. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 3 comienza diciendo, por segunda vez vino palabra del Señor a Jonás, que le dijo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad, y publica o pregona contra ella el pregón que te diré. Es el mismo mensaje del capítulo 1, versículo 1 y 2. Y aquí 3, 1 y 2 da el mismo mensaje. Dios tiene un sueño, Dios tiene un plan, quiere que Jonás lo cumpla, quiere que Jonás sea el instrumento y ahora le dice, levántate y proclama, dilo al mundo. Ese es prácticamente el mensaje que Dios le está diciendo. Y ese mensaje que le dio a Jonás es el mismo mensaje que me está dando a mí en este día. Ahora, hay una palabra que aparece allí en el versículo que es publicar. Publicar en el hebreo es kará. ¿Y qué es kará? Kará es publicar, pregonar, anunciar, levantarse, dar voces y gritar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Levántate y proclama. Eso es lo que le está diciendo a Jonás. Grita. Dile al mundo lo que va a acontecer, dile lo que va a suceder. Pero la otra palabra que aparece allí es pregón. Y en el hebreo es kiriyá. Entonces, si yo uno kará kiriyá, lo que me está diciendo la Biblia es proclama a voz en cuello el mensaje que te estoy dando. El mensaje que yo te voy a decir, le dice Dios a Jonás. El mensaje no era humano. El mensaje de la palabra de Dios no es humano. Este es un mensaje divino. Proclama lo que yo te voy a decir. Es lo que Dios le dice a Jonás. Y es el mismo mensaje que me dice a mí diariamente. Cuando vas a la escuela, ¿qué vas a proclamar? Dios me dice, proclama en la escuela, proclama en el trabajo, apreciado hermano. Usted que está en su trabajo, si en su trabajo no saben que usted es un hijo de Dios, que es un miembro de la iglesia adventista del séptimo día, que se goza alabando y glorificando el nombre de Dios, que dice proclamar a ese Dios de los cielos, entonces analiza tu vida porque hay un problema. Sé de personas, sé de líderes de la iglesia, incluso sé hasta de pastores que en el lugar donde vivían, o algunos donde aún viven, nadie sabe que son cristianos o miembros de la iglesia adventista. Sé de pastores que vivieron 2, 3 años en un lugar y la gente, los vecinos, no sabían que era un pastor. Entonces yo tengo que levantarme, bien sea en la escuela, en el trabajo, con mis vecinos, con mis familiares, en la calle, en el supermercado, donde yo voy a comprar. A esa persona que yo le pago, esa persona debe saber que yo soy una persona diferente. Es lo que Dios le estaba diciendo a Jonás. Levántate y proclama, dilo al mundo, hay un mensaje. Ese mensaje no era de Jonás, era un mensaje de Dios. Así que kará kiriyá es un mensaje también para cada uno de nosotros. Entonces Jonás no tiene que preparar un mensaje. Dios va a darle el mensaje. Dios le va a dar el sermón para Nínive. ¿Puede Dios darte un mensaje para que le des a otras personas? Claro que sí. Dios lo llama nuevamente, le da una orden que debe cumplir. Ya era imposible huir de Dios, ya Jonás no puede hacerlo, no puede escaparse de Dios. Ahora ya había hecho un voto en medio del vientre de ese gran pez. Ahora dice, voy a ir, voy a pagar esos votos, te voy a ofrecer sacrificio, voy a pagar lo que prometí, porque la salvación solo viene de Dios. Jonás no estaba de acuerdo quizás con el mandato de Dios, pero ya había hecho este voto
y nada podía hacer, ya tenía que cumplir, no tenía otra alternativa delante de Dios. Ahora dice, yo tengo que ir a Nínive, aunque no me guste, pero Dios me está diciendo, me salvó, me libró, y ahora yo tengo que levantarme para ir. Tengo que proclamar, pregonar, decirle al mundo de Nínive lo que debe acontecer. Ahora, este es un asunto interesante, porque en nuestra mente, cuando Dios nos da a veces una orden, lo primero que pensamos, o cuando alguien en la iglesia, el pastor o los ancianos o los líderes de obra misionera comienzan a llamar al pueblo para predicar y hacer otra cosa, lo primero que viene a la mente de un hermano es, yo no soy predicador, yo no sé dar estudio bíblico, yo no sé hablar de Dios, yo no sé predicar, ¿cómo hago? ¿Qué digo? Me da pena. ¿Qué me van a decir? Esa es mayormente la mentalidad que Satanás coloca, el pensamiento que él coloca en nuestra vida. Pero el mensaje no es nuestro, apreciado hermano, es el mensaje de Dios. Dios da una orden. Caráquiriyá, levántate, ve, proclama. Eso es lo que Dios me está diciendo. Da gritos, anuncia a voz en cuello que hay esperanza, que hay redención. Este mundo se está perdiendo y yo tengo que levantarme, tengo que hacer algo. Porque cuando Dios envía, Dios habilita, Dios empodera, Dios capacita y Dios da las palabras. Porque la promesa de Jehová lo ha hablado y aquí lo vamos a ver en el libro de Jonás. Por eso el mensaje sigue diciendo, levántate y proclama, dilo al mundo. Ahora, no era un mensaje agradable para dar. Era un mensaje impopular, era un mensaje urgente, muy urgente. No era un mensaje de paz, porque no es lo mismo decir, Dios te ama, Dios tiene bendiciones para ti, apreciado amigo, ven a la iglesia, Dios quiere salvarte. A que Jonás hubiese llegado, hubiera dicho delante de el pueblo, aquella ciudad extraña, arrepiéntanse porque dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Yo quiero que te imagines a Jonás. Es un extranjero israelita odiado por los ninivitas o los asirios y ahora tiene que ir allí, levantarse y decir, dentro de 40 días Nínive será destruida. Imagínense este extranjero ahora pensando, ¿y cómo voy a hacerlo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Oye, ¿será que tengo éxito? No, pero es que tengo que obedecer porque Dios me envió. Yo me imagino a Jonás pensando, me van a burlar, voy a ser rechazado, voy a tener desprecio. Quizás había otras palabras, otros mensajes, pero esto era lo que Dios le estaba diciendo a Jonás. Levántate, ve y proclama, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Nínive era una ciudad que tenía unos 12 kilómetros aproximadamente de murallas, porque eso es lo que se ha descubierto en la arqueología. Era unos 50 a 100 kilómetros de diámetro toda la ciudad, y allí se recorría en unos 3 días de camino y había más de 120,000 personas. Algunos dicen que con los que estaban afuera de la ciudad y todo lo demás llegaban a unos 600,000 personas. Pero Jonás 4.1 nos dice que había más de 120,000 personas. Pero la compasión de Dios, apreciado amigo y hermano, en este momento es inmensurable para perdonar y aceptar a toda aquella persona que se arrepiente, a toda persona que quiere buscar de Dios. Esto es lo que me impresiona de este libro, la inmensurable misericordia de Dios. Dios quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a tu amigo, Dios quiere salvar a tu enemigo, Dios quiere salvar a tu vecino, al miembro de tu familia, a todos. Pero Él quiere que yo vaya, que me levante, porque yo debo experimentar el poder de Dios en mi vida, porque Dios me está dando una segunda oportunidad también para cumplir y hacer lo que Él me está encomendando. Jonás la tiene. Y aquí hay una lección grande, otra lección grande que tenemos que aprender. Y es que servir a Dios no es un asunto de méritos. Servir a Dios es un asunto de oportunidades. Yo no sirvo a Dios porque yo soy bueno, porque yo soy pastor, porque soy anciano, porque leo la Biblia, porque sé hablar o predicar o decir algunas cosas. No. No son mis méritos. Es la oportunidad que Dios me da y Dios puede usar a cualquier persona, y ha desechado a algunos ilustres que se la creen de gran cosa y ha usado lo débil del mundo para engrandecer a la humanidad.
Pero hermano, la oportunidad de Dios yo no sé cuándo puede terminarse. Por eso yo necesito entonces pedirle a Dios que me dé la oportunidad de cumplir el mandato ahora que Él me está encomendando cuando tengo oportunidad, porque esa es la orden de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? Levántate y proclama, dilo al mundo. Esa orden es la misma que ha existido desde que el Señor vino a buscar a Adán y Eva, porque es el mismo verbo cará. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a buscar, a encontrarse con ellos en el jardín del Edén. Dios quiere salvar, Dios quiere rescatar. Ahora, la respuesta de la gente cuando yo vaya a proclamar va a ser inesperada. A veces a nosotros nos da temor, nos da miedo, ¿qué van a decirnos? ¿Qué nos van a...? ¿Cuál va a ser la respuesta de la gente? Pero la respuesta, apreciado hermano, recuerda que va a ser inesperada. Yo estoy predicando este sermón para ti en este momento, pero yo no sé qué amigo, qué hermano va a ser tocado en este momento, cómo va a ser impulsado a ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer grandes cosas, porque el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que yo proclamo, va a ser, la respuesta va a ser inesperada. ¿Cuántas veces quizás te ha pasado que has estado buscando, has ido a predicar a una persona y el que usted piensa que va a recibir o que va a aceptar no acepta y termina aceptando a otra persona? Yo recuerdo que una vez estaba en una campaña y fue a visitar a una casa, una señora que tenía mucho tiempo estudiando la Biblia y me dijeron, esa hermana hay que sacarle la decisión porque ya tiene los estudios bíblicos y todo listo, ha hecho 2, 3 cursos bíblicos, pastor, vaya que usted es el indicado para ir. Y yo llegué a esa casa. Y claro, fui a esa casa, comencé a hablar con la hermana, a predicarle, y le hice el llamado al bautismo, y me dijo, no, todavía no, porque no me siento preparado, y no, yo más adelante, y no sé qué, y no sé cuándo. Lo que yo no sabía es que estaba hablando con ella en la sala, y en el cuarto estaba una abuelita, y en ese cuarto estaban 2 nietos, los hijos de la señora, estaban con la abuelita. Y cuando yo insistí para que esta señora entregara su vida al Señor, la señora decía que no. De repente aparece la abuelita y me dice, pastor, si mi hija no acepta al Señor, yo sí lo quiero aceptar a través del bautismo porque yo no tengo mi vida comprada. Además, yo he ido poco a la iglesia, pero sé que Dios me ama. No conozco mucho de la Biblia, pero yo quiero entregar mi vida al Señor a través del bautismo. Y en eso salen los 2 nieticos y dicen, mamá, nosotros también, uno de como de 12 y otro como de 10 añitos, y dicen, nosotros también nos queremos bautizar con la abuelita porque nosotros queremos salvarnos. Yo quedé completamente sorprendido y quizás te ha pasado alguna vez, porque el mensaje de Dios, la respuesta, yo no la puedo explicar a veces. Yo no puedo entender. Porque a veces yo estoy pensando a alguien, pero Dios tiene otras personas. Por eso es que yo tengo que levantarme y proclamar. Y el versículo 5 nos dice que cuando Jonás llega allí a aquella ciudad, yo no sé cómo lo hizo, la Biblia no me da detalles, pero él comienza a levantarse, comienza a caminar. Al principio quizás le fue difícil a Jonás. Yo no sé cómo tartamudeaba, qué decía en sus palabras. La Biblia no me da detalles. Yo no sé si empezó a gritar. Lo que me dice es que dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el versículo 5 dice que los hombres creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el menor hasta el mayor o desde el mayor hasta el menor. Creyeron a Dios, primero. Segundo, proclamaron ayuno. Y este es el mismo verbo, es la misma expresión que aparece antes. En otras palabras, ahora la gente ayuda a Jonás a predicar porque empiezan a pregonar, a proclamar, a anunciar, a dar voces, a gritar que hay que hacer ayuno, que hay que arrepentirse. Y en tercer lugar dice que se vistieron de cilicio. ¿Y qué era el cilicio? Era el saco, era un arnero, un sedazo que se usaba. De hecho, es una tela gruesa de saco que es usada para lamentarse o también para empacar. De allí es que se usan las bolsas y los sacos para el grano y para otras cosas. De este material se vistieron entonces los ninivitas. Se vistieron de saco, de luto. Y el rey, más adelante, nosotros encontramos en el versículo 6 que dice que el rey se sentó también, hizo lo mismo, pero también se sentó
sobre ceniza. Estaba humillado delante de Dios completamente. Ahora, ¿por qué se arrepentirían los ninivitas? ¿Sería por el mensaje de Dios? ¿Sería por ver a Jonás? ¿Sería porque Dios actuaba en la vida de ellos? ¿Habían Dios mandado mensajes para ellos en algún momento? Vamos a ver. ¿Por qué se arrepintieron? Porque hay algunas posibles razones que dan algunos de los historiadores, pero lo que nosotros entendemos es que se arrepienten porque Dios quiere la salvación y Dios quiere alcanzar a todo el mundo, y aquella persona que lo acepta con gozo, con fe, alcanza la salvación, no importa en qué situación desesperada o en qué situación triste o terrible se encuentre. El arrepentimiento de Nínive, algunos dicen que tiene un perfecto sentido. ¿Por qué? Porque Dagón era el dios pez muy popular en Mesopotamia y en la costa mediterránea del oriente. De aquellos tiempos, Dagón era muy, pero muy famoso este dios. La Biblia menciona varias veces a Dagón. Cuando nosotros vamos allí y estudiamos la vida de los filisteos, nosotros encontramos, por ejemplo, en Jueces capítulo 16, la historia de Sansón. Cuando los filisteos capturan a Sansón, entonces lo llevan allí delante de su Dios y hacen culto a su Dios y le alaban porque han capturado al que les hacía daño. Eso es Jueces capítulo 16. Pero luego vemos en Primera de Samuel capítulo 5 que ellos capturan el arca de Dios y la llevan al templo de Dagón. Y cuando están allí frente al templo de Dagón, recuerden que si ustedes leen que el primer día el dios Dagón se cae frente al arca. Vuelven al otro día y encuentran que ahora el dios no está caído, sino que está en pedazos. Era un dios reconocido entre ellos. Y de ellos, después de este incidente, tenían miedo, no querían ni siquiera saber del arca de Dios y tuvieron que entregarla en ese sentido. Ahora, otro es en la muerte de Saúl. Eso es Primera de Crónicas capítulo 10. Allí nosotros encontramos en el capítulo 10 que cuando Saúl fue muerto, los filisteos tomaron la cabeza de Saúl y la llevaron y la guindaron frente al dios de ellos, de Dagón. Y después tuvieron que los de la tribu de Gabá ir a rescatarla. Entonces, este dios era mencionado mucho en ese tiempo. De hecho, la arqueología ha encontrado algunas imágenes de Dagón en palacios y templos en Nínive, lo que se ha descubierto y en toda esa región, porque era un dios popular. ¿Cómo era representado este dios? A veces era un hombre que llevaba un pez, o a veces se representaba por un hombre mitad pez y mitad hombre. Esta era la divinidad de estas personas. Ahora, algunos dicen que el mensaje de Jonás impactó en la vida de los ninivitas, porque cuando Jonás llega proclamando este mensaje, comenta la historia también de lo sucedido en el mar mientras iba a su misión en la ciudad donde el pez era el centro de adoración. Esto hizo que los ninivitas entonces creyeran más el mensaje de Dios, porque dice, oye, un pez lo ha vomitado, un pez ha estado, este hombre estaba en el vientre del pez. Y además, algunos dicen que por los químicos y todo lo que ha sucedido en el vientre del pez, la piel de Jonás se le puso muy blanqueada. Así que como tuvo una experiencia extraña, la gente de Nínive dice, este hombre hay que creerle. Otra de las hipótesis o de algunas cosas que se conoce de la historia en relación a esto es que antes del mensaje de Jonás hubo algunas plagas en Nínive. ¿Y cómo era posible que el ejército más poderoso de este tiempo ahora sufriera algunas plagas? Se sentían impotentes. Además habían tenido un eclipse por allí por el año 763 y los asirios, los ninivitas, le tenían miedo a los eclipses. Entonces, de una u otra forma, otras plagas surgieron en el año 759, unos 2 años antes quizás que Jonás llegara a predicarles este mensaje. Y cuando los historiadores atan todo eso y dicen, Dios les estaba hablando ya con algunos mensajes, les estaba diciendo que algo no andaba bien en sus vidas. Pero la orden de Dios a Jonás era, levántate y proclama, dilo al mundo. Y es la misma para cada uno de nosotros. Tanto así que el rey se arrepintió, y este rey quizás era Adad-Niraní III, que era el que se cree que estaba gobernando en ese tiempo. Y ahora él manda a anunciar a grandes y a todos que nadie
tome alimento, que nadie beba agua, que incluso los animales tienen que arrepentirse. Ahora, este era un decreto extraño y yo quiero que compartirte algo que está en el comentario bíblico adventista que dice lo siguiente. Este era un extraño decreto. ¿Cuál decreto? El que todos los animales, que niños, jóvenes, grandes, nadie podía comer ni beber nada. Era un decreto grande. ¿Por qué? Dice, recuérdese que procedía de un rey pagano que solo había recibido parte de la luz. Un hecho similar se refiere en el libro apócrifo de Judith, tal vez escrito en el segundo siglo antes de Cristo. Recuerden que hay un periodo intertestamentario y en ese periodo no se escribieron libros que están en el canon bíblico, sino que se escribieron algunos libros extra canónicos. ¿Y qué dice Judith capítulo 4 versículos 9 y 10 de la Biblia de Jerusalén? Dice, todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron, ellos y sus mujeres, sus hijos y sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos se ciñeron de saco. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que quizá en algún momento, aún entre los hijos de Israel o los hijos de Dios, que es lo que dice allí, entonces también hubo situaciones similares, se humillaron todos delante de Dios. Lo cierto es que era una orden estricta. El versículo 8 dice, cúbranse de cilicio todos los hombres. Ahora mira esto. Clamen a Dios con toda su fuerza. ¿Quién dijo esto? ¿Jonás? No. Esto lo manda a decir el rey. Clamen a Dios con toda su fuerza. ¿Qué fue lo que hizo y lo que dijo Jonás? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y empezó a caminar la ciudad. Aquel forastero, extraño, errante que estaba allí, ese era el mensaje. Y cuando la gente escuchó, y si todas estas cosas que mencionan los historiadores habían estado pasando, quiere decir que ahora había un temor entonces en el pueblo, en la ciudad. Entonces la primera orden era del rey, clamen a Dios con toda su fuerza. Segundo, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Entonces dice allí, clamen a Dios con vehemencia, no dice Dagón, dice clamen al Dios, y la palabra que se usa allí es Elohim en el hebreo. Clamen a Elohim con toda su fuerza, conviértanse, retráctense de todo lo malo, saquen la maldad, saquen la crueldad de sus manos, saquen la violencia de sus vidas, porque ustedes, como dice allí, son terribles. Eso es lo que está diciendo el rey. De hecho, cuando usted va al libro de Nahum, usted va a encontrar algunas cosas interesantes en sentido a Nínive. Por ejemplo, Nahum 3.1 dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, que nunca suelta presa. Y eran terribles. Y lean ustedes el libro de Nahum y se van a encontrar situaciones bien difíciles, lo sanguinarios y lo fuertes en que eran estos ninivitas. Razón había para que Jonás no quisiera ir allí. Quizás hasta miedo tenía que lo fuesen a matar, pero Dios le había dado una orden, Dios lo había empoderado y le había dicho, yo estoy contigo y vas a triunfar, vas a vencer. Ahora, versículo 9 dice que el rey les dice, hagan todo esto porque tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. Ahora es interesante que el rey está reclamando la misericordia de Dios. Este rey comienza a pedir la misericordia de Dios porque eso es todo lo que está escrito en este libro. Y el versículo 10 dice que Dios vio lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión de ellos y no les mandó lo que les había de dar. Dios es el Dios de las oportunidades. Yo doy gloria a Dios por eso. Di gloria a Dios porque Dios es el Dios de las oportunidades. Él es el Dios de misericordia, de paz, de perdón, de salvación. Es el Dios que cambia de parecer. Es el Dios que se arrepiente. Es el Dios que se mueve a misericordia. Y es el Dios que también se detiene cuando yo entonces cambio de parecer. Mira lo que dice Profetas y Reyes, página 202. Dice, el mensaje no fue dado en vano.
El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros, hasta que todos los habitantes hubieron oído el anuncio sorprendente. El Espíritu de Dios se hizo presente para que el mensaje penetrara en todos los corazones e indujo a multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Mientras que el rey y los nobles, así como el común del pueblo, encumbrados y humildes, se arrepintieron a la predicación de Jonás y se unían para elevar su clamor al Dios del cielo, él les concedió su misericordia. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Esa generación que estaba allí, que aceptó a Dios, que se arrepintieron, que entregaron su vida al Señor, apreciado hermano, apreciado amigo, muchos de ellos los vamos a ver en el reino de los cielos. Porque se arrepintieron, se entregaron a Dios. Pero recuerden que después vino una nueva generación y unos 200 años más aproximadamente Nínive cayó destruida. El mensaje sigue siendo el mismo. Levántate y proclama, dilo al mundo. Ese es el mensaje que Dios nos da, que Dios le dio a Jonás que hiciese, que dijera, y es el mismo mensaje que nos está dando a cada uno de nosotros. Aquí encontramos a Jonás predicando, proclamando, y quizás si no es el evangelista más grande de toda la Biblia, es el evangelista más grande del Antiguo Testamento. Ahora, las circunstancias son las que cambian. Dios no cambia. Dios actúa, Dios se mueve. Dios busca ayudarme, fortalecerme, salvarme, perdonarme cuando yo me muevo a responder a la voz de Dios. Porque las profecías, los anuncios con castigo que encontramos en la Biblia mayormente son profecías condicionales. Depende de la respuesta que yo le dé a Dios, Dios actúa en mi vida. Y Dios habla a los hombres con un lenguaje de misericordia, en un sentido grande de amor, de ternura, porque la preocupación, el amor de Dios con todas las personas que necesitan el mensaje de salvación es inmensa, no tiene límites. Y yo como hijo de Dios, yo tengo que entender esto. Al principio Jonás no lo entendió, y yo no sé qué va a pasar con Jonás, pero cuando usted lee el capítulo 4, usted va a entender que Jonás no entendió todo el plan de Dios. Hermanos, Dios siempre tiene la última palabra, pero siempre busca de cualquier forma que todos podamos conocerlo. Él busca de alguna manera que el ser humano le conozca. Y por eso es que me sigue diciendo a mí, levántate y proclama, dilo al mundo. Porque Lucas 19, 40 me dice que si los discípulos callamos, las piedras hablarán. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios anhela arrepentimiento y Dios anhela darte su perdón y la vida abundante que Él ofrece. Dios quiere llevar a cabo su plan de salvación con nosotros o sin nosotros, y lo quiere incluso llevar conmigo a pesar de mis terquedades, a pesar de mis objeciones, a pesar de mis retrasos. Dios quiere usarme para cumplir su divina y su santa voluntad, porque Dios quiere salvar al mundo y me está diciendo a mí en esta hora, levántate y proclama, dilo al mundo. Dios quiere que seamos instrumentos en sus manos. Tenemos que pedirle a Dios en esta mañana que nos use, que nos guíe, que nos habilite, que nos muestre las oportunidades para compartir el mensaje con aquellos que están a nuestro alrededor. Hay muchas personas que están por doquier a nuestro lado que necesitan el mensaje de Dios. Dile al Señor ahora, Señor, indícame a quién debo hablarle, a quién debo ir a salvar, qué persona voy a buscar para salvarla, para predicarle el evangelio, para decirle que hay un mensaje de esperanza. No desatiendas el mensaje de Dios. Porque a pesar de nuestra flojera, a pesar de nuestra falta de amor, a pesar de que buscamos huir de Dios, y aunque no queramos ni sintamos amor por otra persona, ni misericordia por amor a esas personas, Dios quiere usarnos porque quiere salvar a los que están a nuestro alrededor. Hermano, yo debo sentir el amor de Dios en mi vida para que Dios pueda usarme entonces a predicar. Déjate usar por Dios. Aprende de los ninivitas. Del versículo 8 que dice, clamen a Dios con toda su fuerza,
Conviértanse de su mal camino. Necesitamos hacer esto nosotros también. A veces pensamos que no lo necesitamos, que son otros, pero nosotros tenemos igual de necesidades que todas las personas que están a nuestro alrededor. Dile en esta hora: Señor, muéveme a buscar a una persona para llevarle el mensaje de salvación. Sácame de mi zona de confort, porque Dios quiere salvar al mundo y Dios también quiere salvarte a ti. Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio, y Dios quiere que seamos sabios ganando almas. Y lo que leímos en nuestra lectura bíblica en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, es un mensaje poderoso para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Qué dice Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tiniebla y oscuridad cubrirán las naciones, pero sobre ti nacerá el sol de justicia y sobre ti será vista la gloria de Jehová. ¿Qué le vas a responder al Señor en esta hora? Dios nos está diciendo: levántate y resplandece, levántate y proclama, di lo que sabes al mundo. No te preocupes por el mensaje, Dios te va a dar un mensaje especial. A veces quizás vas con un plan de dar un estudio bíblico y Dios te da otro mensaje porque es lo que esa persona necesita en ese momento. A veces vas a predicar y Dios te dice: ese no es el mensaje, este es el mensaje que yo tengo que dar. Pero para eso necesitamos colocarnos en la mano de Dios. Apreciado amigo, ¿qué le vas a responder al Dios en esta mañana? Apreciado hermano, ¿qué le vas a responder? Dios quiere salvarte, Dios quiere rescatarte, Dios quiere que vayas a salvar a otros, Dios quiere que busques a un familiar, a un amigo, a un vecino, la persona que está, un compañero de trabajo, el que está en cualquier lado a tu alrededor. Dios quiere que nos levantemos, que proclamemos y que le digamos al mundo que en Cristo hay esperanza, salvación y vida eterna. Yo quiero hacerlo. ¿Quieres hacerlo también? Si esa es tu respuesta, dile: Señor, aquí estoy, úsame y permite que en este resto de año por lo menos yo pueda conseguir una persona para predicarle el mensaje y llevarle esperanza y salvación. Vamos a orar. Gracias, maravilloso Dios, por este mensaje que nos has dado. Gracias porque nos llamas a la acción. Tu infinita misericordia, tu ternura, tu paciencia, tu amor es tan grande, es tan inmenso que quieres salvarnos a todos. Así como quieres salvar al mundo, también me quieres salvar a mí. Oh Señor, gracias por tu sacrificio, por tu paz. Ayúdanos y enséñanos a hacer lo que nos has dicho, a cumplir tu mandato, a cumplir tu enseñanza que está en tu palabra. Ayúdanos a hacer lo que nos dices a través de ella, para que podamos ser luces, ser bendición, podamos levantarnos y resplandecer a tantas personas que necesitan paz, esperanza y que están incluso muriendo en la desesperanza. Gracias porque nos amas, gracias porque nos escuchas. Quedamos en tus santas manos en esta hora. Atiende la necesidad de cada uno de tus hijos en esta hora. Añade bendición a cada amigo y a cada hermano que me está viendo y que me está escuchando a través de estos medios. Gracias porque nos escucha. Quedamos en tus santas manos. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado hermano, amigo, allí donde estás, dale un abrazo a los que están a tu alrededor. Date un abrazo y dile: tengo la victoria en Cristo Jesús y estoy listo para ir a salir, a levantarme y a proclamar y a decirlo al mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora.